Muchas gracias a todos. Sí me escuchan bien, ¿verdad? A ver, déjame ver. Sí, se escucha perfecto, doctor. Adelante. Perfecto, excelente. Bueno, entonces, pues, ¿qué es el síndrome metabólico, no? O sea, ¿en qué constituye, qué es lo que lo forma, por qué es importante saber de él, etcétera, ¿no? Bueno, las primeras causas de muerte aquí en México son las cardiovasculares, ¿no? Y la segunda es cáncer, ¿no? Y el síndrome metabólico tiene mucho que ver con esto, porque finalmente, o sea, el síndrome metabólico más que nada es un desbalance a nivel de tu azúcar, de los triglicéridos y de lo que está pasando a nivel de tu cuerpo, ¿no? Entonces, lo empezaron a ver desde 1988 y lo agruparon como, pues, como una alteración en la tolerancia de lo que es la glucosa, lo que es el azúcar, cuando veían en pacientes que tenían hipertensión y aparte veían que también tenían las grasas elevadas, la hipertrigliceridemia, o sea, hay grasas del colesterol, pero también están los triglicéridos, ¿verdad? Y esto, pues había una relación de que realmente que estaba alterada. Entonces empezaron a llamarlo síndrome X. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba empezando medicina, que le llamamos síndrome X y luego ya vieron que, pues, que estos pacientes tenían alta morbimortalidad para enfermedades cardiovasculares. Digo, aparte se agregó ciertas proteínas ¿cómo se llama?, que tenemos en la sangre, que es la albúmina, el ácido úrico también, y enfermedades que también fueron, pues, coagulantes, ¿no? Por ejemplo, coagulantes, cuando tienes un coágulo te puede dar una embolia a nivel de tu cerebro, ¿no? Entonces, pues, finalmente, esto es importante, ¿no? Tú has recibido varios nombres concomitantes o aunados, o como que quisieron hacerle un sinónimo, porque finalmente está muy asociado a la resistencia de la insulina, que es una hormona que ayuda a que se transporte el azúcar, pero no solamente transporta azúcar, transporta también grasas, ¿verdad? Y transporta también lípidos. Entonces, o sea, grasitas, o sea, transporta grasas y proteínas, ¿no? Entonces, finalmente es un síndrome, pues, plurimetabólico, o sea, tiene muchas alteraciones de la muerte, ¿cómo se llama?, del metabolismo, y finalmente le llamaron el cuarteto de la muerte, ¿no? Que es obesidad, hipertensión, azúcar elevada, ¿sí? Y alteración de los lípidos, ¿no? Entonces, por eso le llamaron el cuarteto de la muerte, ¿no? Entonces, si te fijas, es un síndrome que tiene alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del aparato, ahora sí, del corazón, y a nivel de todo tu síndrome, a nivel de todo lo cuestión metabólica, ¿no? Entonces, que es básicamente trastorno, por eso le llamaron dismetabólico, ¿no? Trastornos en el metabolismo, ¿no? O síndrome metabólico ya puesto por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí como estamos viendo, ahora sí que pues, ahora venimos así como casi del chango, ¿verdad? Y como antes nuestros ancestros pues no tenían alteración en sus vasos sanguíneos, como estamos viendo aquí. Entonces, conforme vamos evolucionando y vamos haciendo en la era industrial, ahorita cómo realmente empieza a ver los trastornos a nivel de los vasos sanguíneos, sí, que los vasos sanguíneos son los que alimentan todos tus órganos y se va alterando las grasas, se va alterando el azúcar, habiendo estos depósitos a nivel de los vasos sanguíneos y se va cerrando ahora sí que el lumen o el calibre de lo que es el vaso sanguíneo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, obviamente la alta alimentación en azúcar es pobre en proteínas, ¿verdad? De bajo valor, ¿verdad? Y el sedentarismo, ¿no? Ahora sí que nos ha hecho este mal, ¿no? Entonces la obesidad ya ahorita en México se considera como una enfermedad, ¿sí? Y es básicamente, pues ahora sí que la epidemia del siglo XXI, ¿no? El exceso de peso corporal, ¿verdad? Que pues es un reto a nivel de la salud del mundo, ¿sí? Muy rápido su expansión, un efecto muy negativo, sobre todo en la población que lo padece, y obviamente nos dan enfermedades crónicas que incrementan significativamente con la edad, no son transmitibles, pero nos da mortalidad prematura, nos hace que se eleve el costo social, ¿sí?, de la salud, por eso, pues, obviamente, los seguros, pues, cada vez son más caros, ¿verdad? Y, obviamente, nuestra calidad de la vida, ¿no? Finalmente, la obesidad, pues, es una enfermedad sistémica crónica, multicausal,
Y se ve más en los países desarrollados, pero también en los países subdesarrollados con la desnutrición. También estamos viendo este trastorno, ¿verdad?, del síndrome metabólico, ¿no? O sea, que involucra a todos los grupos de edad, pero obviamente ya ahorita en edades más tempranas es cuando lo estamos viendo, ¿no? Y todas las clases sociales, ¿no? Entonces, pues por eso es la epidemia, ¿no?, del siglo XXI. El exceso de peso es un proceso gradual, se inicia en la infancia, pero también en la adolescencia se puede dar o puede ser ya en la edad adulta, pero con los trastornos de la alimentación es como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso ahorita están viendo que los gobiernos están poniendo mucho énfasis en decirle los productos que tienen un índice alto calórico, ¿no? Entonces, finalmente la obesidad es un aumento de calorías y es básicamente matemáticas puras, en donde aumentas las calorías, aumentas de peso, ¿no? Entonces, es un desequilibrio entre lo que consumes, o sea, la ingesta y el gasto energético que haces. Obviamente hay un origen y factores genéticos y ambientales que hacen que nos pueda dar esta enfermedad. Sí, los mexicanos, como somos más bajitos, como lo van a ver, y más, ahora sí que más corpulentos, entonces obviamente pues nos da este trastorno, ¿no?, de acúmulo de grasa corporal, que le llamamos obesidad, ¿no? Entonces es un síndrome clínico, o sea, clínico, que es básicamente que lo podemos ver como doctores, o que se manifiesta, que lo puede ver cualquiera, es crónico, recidivante, es un aumento de grasa corporal y que da muchas alteraciones metabólicas, llamándole a estas, ¿verdad?, enfermedades como la diabetes tipo 2, ¿verdad? Ahora sí que hay aumento de azúcar o de glucosa al despertar, hay grasas, obviamente, en nuestra sangre, hay un estado muy inflamatorio que le llamamos estrés oxidativo, ¿verdad? Y obviamente se van a alterar nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, es muy sistémico porque obviamente va a alterar todo el sistema cardiovascular, o sea, todo lo que es el corazón y todos sus vasos sanguíneos. A nivel de los pulmones también va a alterar. Hay alteraciones digestivas, articulares, y obviamente con esta gran inflamación, pues obviamente también nos va a dar tumores, ¿no? Además que nos puede causar, obviamente, problemas psicológicos, obviamente por este trastorno de inflamación, como ya lo vimos en pláticas anteriores. Entonces lo trataron de hacer como diaobesidad, ¿verdad? Por juntar esta obesidad con la diabetes, pero también tiene otras cuestiones, ¿verdad?, de hormonas que no lo puedes, aunque tienen unas cuestiones fisiológicas ahí, no puedes decir que nada más es la obesidad, no solamente es, ¿cómo se llama?, alteraciones de la glucosa. Tiene que ser un conjunto para que esto se dé, ¿no? Entonces, básicamente, si aumentamos nuestro índice de masa corporal, que el índice de masa corporal lo sacas entre lo que mides y lo que pesas, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos el sobrepeso es arriba de 30, ¿verdad? Entonces, y ahí es cuando le calculaba la enfermedad. Aquí, como somos mexicanos, pues somos un poquito más chiquitos, ¿verdad? Entonces, se considera el índice de masa corporal arriba de 27 el que te puede causar problemas. Entonces, si lo vemos en la NOM 27, pues arriba de 27, pero como que ya se relajaron y lo pusieron así como los norteamericanos, ¿no? Pero sabemos que los de talla baja, con sobrepeso, como los asiáticos, pues bueno, tienen problemas de índice de síndrome metabólico, ¿no? Que lo vamos a explicar más a profundidad ahorita. Entonces, si tenemos un aumento de índice de masa corporal con un aumento de la circunferencia del abdomen, y esto lo queremos ver si se asocia a enfermedades, pues bueno, entre 25 y 29 de índice de masa corporal, vamos a ver que en gente que tiene, los hombres mayores de 102 centímetros de cintura y 88 de mujeres, perdón, menores, ¿no? Van a tener incrementado su riesgo de padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Y esto se da conforme pasa la edad, inclusive entre los 20 y los 30 y los 40, como lo van a ver ahorita. Entonces, aunque seas, por ejemplo, si eres asiático, entre esto te pasa o tienes mayor riesgo de tener enfermedades con índices de masas corporales más bajos. Entonces, el factor genético o de dónde, o sea, de tu raza, por ejemplo, si eres asiático, europeo o mexicano o anglosajón, eso sí afecta tu masa corporal y tu peso, sí, desafortunadamente
aumentas tus enfermedades, ¿no? Entonces, México es número uno, pero número uno en obesidad, ¿no? Desde 2013, donde pues ahora sí que la Organización Mundial de Alimentación y Agricultura, pues vio que los mexicanos tenían, el 70% tenía un sobrepeso, y les ganamos, obviamente, a los norteamericanos, porque pues, nosotros teníamos, pues ahora sí que el 32% de obesos, mientras ellos el 31%. Entonces, pues es un problema grande de salud. Entonces, si lo vemos en cuánta gente tiene problemas de síndrome metabólico, que es básicamente lo que estamos hablando, ¿no? Trastornos del azúcar con trastornos de las grasas, que ahorita vamos a ver todas las enfermedades que causan, pues si vemos que Estados Unidos es 300 millones y vemos que los obesos es el 30%, y de este 30%, el 80% va a tener problemas de síndrome metabólico, ¿no? Los demás son gorditos, pero químicamente puros, ¿no? Y pero también los de peso normal también van a tener problemas, y ese es el 40%. O sea, no porque estés gordo, ¿sí? O no porque tengas obesidad, no significa que no vayas a tener este problema, ¿no? Entonces, si te fijas, los gordos que tienen, ahora sí que los obesos que tienen, o la gente que tiene obesidad, que tiene este problema, son 57 millones en Estados Unidos, pero los que no tienen obesidad, ¿sí? ¿Cómo se llama? Son 67 millones. Entonces son 124 millones de personas que están enfermas y que obviamente tienen que estar tomando medicamentos para el azúcar, medicamentos para las grasas, para que no les dé enfermedades que ahorita vamos a observar. Entonces, es un problema muy, muy importante, es un problema muy prevalente, y es un problema que lo tenemos que tener controlado, porque si no, pues vamos a estar tomando recetas, ¿no? Y la receta, pues obviamente es la tercera causa de muerte. O sea, la polifarmacia, o sea, si tú estás tomando un montón de medicamentos, esos medicamentos van a causar efectos secundarios y te vas a morir. Entonces, entonces sí es muy, muy importante, ¿no? Entonces, si lo vemos ahí, ¿qué es lo que está pasando en México? Bueno, la primera causa, o la causa que mayor va al consultorio los pacientes, es por trastornos, obviamente, de diabetes, cardiovasculares y obesidad. Entonces, y es lo mismo que pasa en Estados Unidos. O sea, toda la gran cantidad o sea, todo lo que es sistema de salud, el 75% de todo el dinero que recibe todo el sistema de salud se va, obviamente, a problemas de diabetes, hipertensión y anormalidades, obviamente, de las grasas, ¿no? Entonces, ya después, pues son otras cosas, pues, que también tienen trastornos como lo que es el hígado graso, los ovarios poliquísticos, cáncer y demencia, pero ya es secundario, ¿no? Por eso hablamos de que si tenemos azúcar elevado y grasas elevadas, pues obviamente nos va a dar trastornos del síndrome metabólico, pero también nos puede dar la segunda causa de muerte, que es el cáncer y pues la demencia, que está muy prevalente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en México en los últimos, ahora sí que los últimos 30 años, ¿no? En los 90, pues, teníamos un poquito de sobrepeso y obesidad. Y en los 2000, pues ya empezamos a aumentar ese índice. Y obviamente a partir de 2010, pues más, ¿no? Entonces, cada 10 años vamos aumentando, pues más o menos 0,5%. Entonces, más o menos, y ahorita pues en los últimos 30 años hemos aumentado 2% de toda la gente que era obesa. Entonces, y curioso el caso, entre más edad, más mujeres tienen sobrepeso. Entonces puede ser un factor hormonal, etcétera, pero sí las mujeres son las que se están descuidando más en edades más tardías, ¿no? Y esto lo podemos ver en estas gráficas, ¿no? Donde pues el hombre y la mujer, pues hay más porcentaje de mujeres que están en México con problemas de obesidad contra los hombres, ¿no? Entonces, la prevalencia, como les digo, es diferente en cada país, pero, o sea, en las poblaciones que tienen problemas del azúcar, se va a presentar esto en hombres en el 15% y 10% de las mujeres. Cuando tomas el azúcar o la glucosa en ayuna, o tienes intolerancia a la glucosa y esto sale elevado, va a haber este problema de azúcares y lípidos en el 64% y el 42% de mujeres. Y los pacientes que tienen diabetes, el 90% van a tener trastornos en el azúcar y en las grasas, ¿no? Curioso el caso, porque los norteamericanos sí tienen
tienen obesidad, ¿verdad? Mayor, pero no tienen tanto diabetes, comparado con, por ejemplo, los hindús, que son delgados y tienen mayor cantidad de diabetes, ¿no? Entonces, esto se explica porque los norteamericanos, realmente la grasa está alrededor de la barriga y no dentro de los órganos, a diferencia de los mexicanos y los hindús, ¿no? Por ejemplo, que están alrededor de nuestros órganos y nos alteran más, nos dan mayor problema. Entonces, finalmente nuestra raza mexicana es más proclive a tener problemas del azúcar por los azúcares refinados y trastornos de las grasas, ¿no? Entonces, lo vemos aquí que nuestro promedio de talla es más o menos en mujeres más o menos es unos 55, en hombres es unos 66, ¿verdad? Entonces, y si la cadera va aumentando y si tienes presión alta y si ves el azúcar en la sangre elevada y si ves que, ¿cómo se llama? El colesterol te va aumentando más o menos entre 200, por eso a veces entre 150 y 200 y el azúcar alrededor de 100. Entonces, esos son los números que tenemos que estar jugando porque si estamos en esos, pues sí tenemos mayor problema y pues vamos a necesitar hacer algo, ¿no? Ya sea tomar suplementos o tomar medicamentos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, si se fijan, o sea, los que tienen más trastornos del azúcar y de las grasas, que es el síndrome metabólico, sí, pues ahora sí que los mexicoamericanos, ¿no? Más que los afroamericanos, ¿no? Entonces, más que los blancos, ¿verdad? Y los asiáticos, ¿no? Entonces, como que los mexicanos tomamos más Coca-Cola, ¿verdad? Entonces eso nos sube el azúcar y eso, pues, esa resistencia a la insulina, porque pues es lo que nos va a causar trastornos del azúcar, que nos va a causar trastornos de las hormonas, pues nos va a causar trastornos a nivel de las grasas, que las grasas van a causar otros problemas a nivel de los órganos. Entonces, la resistencia a la insulina es un efecto fisiológico, o sea, del cuerpo, de esta hormona insulina, donde no puede hacer que la insulina penetre a las células y las grasas y las proteínas y lo que es el endotelio vascular, o sea, la capita de los vasos se va a alterar. Entonces, la prevalencia de estos problemas es pues arriba de los 90 en los diabéticos y obviamente va a haber trastornos en el hígado y trastornos en los músculos y obviamente pues nos va a dar envejecimiento prematuro, obesidad, ¿verdad? Y casualmente que hay algunos medicamentos, ¿verdad? Que causan estos problemas. Entonces, que tengas alteración en los azúcares y alteración en las grasas. Entonces, finalmente, tenemos que cuidar lo que también tomamos de medicamentos y lo que comemos, ¿no? Obviamente cosas que tengan pesticidas y eso, pues también se consideran como químicos que pueden alterar, ¿no? Si lo vemos en un esquema y vemos y le metemos otras cosas que es la epigenética, o sea, lo que tú le estás causando al cuerpo externamente, como es el estrés. Entonces, el estrés, y si no duermes bien, pues va a alterar las hormonas del sueño, que es el cortisol, por ejemplo. Entonces, tenemos un reloj biológico, ¿no? Como los gallos que nos levantan todas las mañanas, ¿verdad? Entonces, que ellos también nomás sale el sol o lo que sea, pues ya cada quien tiene su reloj biológico, pero si lo alteramos, pues va a haber más estrés, va a haber más hormonas que causan esta resistencia, esta hormona de la insulina, va a alterar el azúcar y va a alterar el colesterol, que nos va a dar finalmente enfermedades como son la aterosclerosis, que es la primera causa de muerte, ¿verdad? Sea en obeso y sea en gente no obesa. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender eso bien y lo vamos a seguir explicando, ¿no? Entonces, conforme va subiendo el azúcar por lo que comemos, ¿verdad? Y por la edad que tenemos, pues nos va a empezar a dar falla a nivel de nuestro páncreas, que es el órgano que crea ahora sí que la insulina. Entonces, cuando hay disminución de la insulina, hay disminución del azúcar y van a empezar a ver los problemas también obviamente, de la alteración de las grasas. Entonces, esto va a acompañar el azúcar y las grasas van acompañadas. Por eso, no sé, hay unas donas que son riquísimas, que no puedo, que tienen un chorro de azúcar y un chorro de grasa y pues obviamente, pues nomás hay que comerlas una vez pues muy poquito, ¿no? Entonces, y aunado a que estás estresado, ¿verdad?
Entonces va a haber alteración, como les digo, en lo que es el cortisol, y poquito estrés no pasa nada. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, tenemos poco estrés, pues va a hacer que podamos liberar grasa, ¿no? Como en esta diapositiva en inglés, donde, pues obviamente la grasa, hay dos tipos de grasa, la grasa café y la grasa blanca. La grasa café, pues pues básicamente cuando pues, calentamos acá y hacemos ejercicio, pues obviamente sí puedes quemar la grasa. Aquí esto dice burn fat, ¿no? O sea, quemamos esta grasa que tenemos. Pero si pasan mucho tiempo, de hecho, no es tanto tiempo, son más de 10 minutos, podemos crear problemas de que se quede la grasa y desafortunadamente se puede ir por los vasos sanguíneos causándonos enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos en una radiografía? Esta es una resonancia magnética con colores, donde lo blanco es la grasa y se está albergando en todos los órganos que están adentro, digo. Y aquí vemos el corazón, aquí vemos los riñones, aquí vemos el hígado, y vemos que alrededor de todo esto pues está habiendo, y la persona si lo ves, pues se ve delgada, o sea, no está gordita, pero estos son los pacientes que dicen, pues estoy delgado y estoy enfermo, ¿no? Entonces, esa grasa visceral, o sea, vísceras es básicamente los hongos, los órganos, ¿verdad? Como las vísceras de los, cuando van ahí al mercado y dicen, deme, no sé, vísceras, pues esos son los órganos, y estos órganos se van a ver trastornados por las grasas. Eso le llamamos toxicidad de las grasas o lipotoxicidad. Entonces, obviamente, cuando hay estas grasas elevadas, se altera el azúcar y van a dañar a nuestro hígado, causándonos problemas de que nos vemos amarillos, ¿verdad? Alteración de los vasos sanguíneos que van a trastornar el riñón, ¿verdad? Donde va a haber insuficiencia de los riñones y podemos perderlos, ¿verdad? Va a haber alteración de los vasos sanguíneos a nivel del corazón o a nivel de los pies, por ejemplo, y cuando ya no sentimos los pies, pues le llamamos el pie diabético, ¿verdad? Entonces ese pie diabético que pues obviamente se pone negro ¿cómo se llaman? Los ortejos o los dedos, ¿verdad? Entonces, pues, y se altera, pues, obviamente también el páncreas, ¿no? Y el páncreas, pues, es el órgano que también tenemos que cuidar, que si estamos tome Coca-Colas o sodas, ¿verdad? Con alto índice de azúcar, pues nos va a alterar. Inclusive el azúcar, que dicen que no es azúcar, ¿no? Entonces, no es cierto, eso también altera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar el síndrome metabólico? Pues obviamente un cambio de estilo de vida, alimentación, disminuir las grasas saturadas, las grasas trans, ¿verdad? Para que no haya tanto colesterol, para que no haya tanto azúcar, aumentar el ejercicio. ¿Cuándo se puede hacer? Pues unos 20 o 30 minutos, ¿me entiendes? Al día, ¿no? Si puedes hacer una hora 3 veces a la semana y está bien, ¿no? Entonces, y pues obviamente bajar de peso, ¿no? Fumar, malísimo. Entonces, obviamente, y ya si ya estamos teniendo problemas, pues sí se van a tener que manejar, pues obviamente los que disminuyen el colesterol y los triglicéridos, que son las estatinas y los fibratos, y los usos de antihipertensivos, que es lo que no quieres, ¿no? También, pues a veces se utiliza la aspirina para que, pues obviamente, porque hay un proceso ahí de que se puede acumular las plaquetas y darnos trombos, ¿verdad? Y a veces tenemos que dar insulina, ¿no? Entonces, si lo vemos así, pues dependiendo en qué parte esté, si está en el paso 1, en el paso 2 o en el paso 3, ¿verdad? Pues primero es el cambio de estilo de vida, luego es terapia médica y luego inclusive podemos hacer cirugías, ¿verdad? Donde pues la cirugía pues, más común aquí en Tijuana que nos solicitan es pues, por la manga gástrica, ¿no? Donde cortas un poquito del estómago, una porción del estómago o un bypass gástrico o, bueno, una aplicatura del fondo del estómago para disminuir el estómago. Finalmente es tratar para que no comas tanto, ¿no? Entonces, afectan a 7 cada 10 mexicanos. Esto es muchísimo. Entonces, por eso se ha hecho como prioridad nacional implementar medidas para que la gente sepa, ¿no? De qué es lo que tienen sus alimentos, ¿no? Entonces, hay que incrementar la alimentación saludable, que eso ya se ha hablado bastante, promover la actividad física y pues obviamente la publicidad, ¿no? Porque antes la publicidad pues obviamente te hacía ver como que estos alimentos altos en azúcares pues son buenos, pero pues no, ¿no? Entonces, el primer paso a la salud yo considero
que es todo lo que tenemos que hacer de cambio de estilo de vida, pero aún a veces es un poco insuficiente y lo estamos viendo por los diferentes artículos y pues obviamente pues tenemos que suplementarlo, complementarlo, ¿verdad? Y si hablamos de síndrome metabólico, pues yo tomo de todo, ¿no? O sea, yo incluso, yo que tengo este síndrome metabólico y estoy disminuyendo de peso, de todos modos me tomo todo y pues obviamente estoy muy bien protegido, no solamente en las cuestiones ahorita de los virus, sino que estoy protegido a nivel de mis células, porque si nos ponemos a ver qué es lo que necesitas, por ejemplo, para los vasos sanguíneos, pues por lo menos es vinal y omega mínimo, ¿no? Ya si queremos manejar todo el sistema de inflamación, el MOA, ¿no? El MOA es excelente junto con el vinal y omega, y con eso le he estado dando muchos a mis pacientes arriba de 55 y les ha ido de maravilla. Entonces, inclusive ha sido suficiente la vitamina como para que haya cambios inclusive en el folículo piloso del cabello y donde ven más salubre su cabello, o sea, las mujeres se pintan menos el cabello, entonces es bueno, ¿no? Los Optimals es indispensable tenerlos, sobre todo porque hay deficiencias ahorita de vitamina D, como casi no estamos saliendo, pues necesitamos el sol, que también eso es un factor importante de que no tenemos suficiente vitamina D, y la vitamina D es una hormona que va a estar regulando nuestro metabolismo y también ayuda a estimular nuestras defensas y estimula también a bajar la presión. Entonces yo ahorita he estado dando, por ejemplo, el poder antioxidante, vinal omega y MOA, junto con mucha vitamina D, que es la vitamina, aquí en la frontera la podemos conseguir, el magnical de Arix, y ha bajado impresionantemente lo que es la presión, ¿no? La colitis y también el estado de salud mental de mis pacientes. Y en cuanto a síndrome metabólico, por ejemplo, que también causa hipertensión, pues se ha disminuido. Entonces, muchos de mis pacientes han tenido que disminuir sus tratamientos de hipertensión, sus otros tratamientos, porque pues finalmente se sienten mejor. Entonces, esas son mis recomendaciones, y si tienen pues alguna pregunta, pues con mucho gusto, y por su atención, pues muchas gracias. Excelente, excelente la presentación por parte del doctor. No sé si alguien tiene por ahí alguna pregunta. Si no, comentan, doctor, recomendación para el hígado graso. Para el hígado graso es básicamente, digo, eso es lo que todo el mundo creo que tenemos preocupación, porque finalmente si estamos comiendo azúcares y grasas, pues lo que no queremos es perder tampoco nuestro hígado, ¿no? Porque pues un trasplante de hígado y un trasplante de riñón pues no son tan fáciles y es horrible, y tu expectativa de vida es de 10 años después de que te ponen el trasplante. Imagínate, esa es la expectativa, más o menos, o sea, puede ser 4 años, puede ser 15 años, pero pues ya estás acortando tu vida, ¿no? Entonces, primero que nada, ejercicio y cambio de estilo de vida, de alimentación, ¿no? Y lo más que te puedas tomar de Arix, la verdad. Yo, en lo personal, como tengo esa tendencia, yo sí me tomo los Optimals, el Vinali, el Omega Q, ¿verdad? Bueno, tomo el Powerix y tomo el Magnical y tomo el MOA. Sobre todo el MOA, como a mí, ya les presenté, a mí me da una enfermedad en la piel que es una púrpura, entonces también me afecta el sistema autoinmune, entonces tomo el MOA muy constantemente. A veces se me acaba y empiezo a tener problemas a nivel de la piel, entonces para mí el MOA es muy importante. Entonces, creo yo que a veces es difícil hacer ejercicio con nuestros ritmos de vida, pero si te tomas los Optimals, el Omega, el Vinali, ¿verdad? Y el MOA, pues estás prácticamente del otro lado, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta que tienen por aquí es, ¿cómo influye el gluten en la inflamación? Bueno, el gluten, mira, el problema del gluten es básicamente que hay muchas personas que tienen, bueno, si ven la plática de lo que es la permeabilidad a nivel del estómago, van a ver que hay mucha gente que el gluten pasa muy, o sea,
pasa a su cuerpo y le produce inflamación, ¿sí? Entonces, y esto nos pasa mucho, por ejemplo, porque están en el trigo y así. Entonces, en muchos de los mexicanos que tienen colitis, ¿no? Entonces, quitas el gluten, ¿verdad? Dale el probiotics, dale todos los... No te preocupes ahorita, no te preocupes por la gastritis. Yo pensé que me iba a tomar las vitaminas y me iba a causar una gastritis tremenda como todas las vitaminas otras que hay. Y pues por el contrario, súper bien. Hoy me comí un chorro de chile y dije, no, pues me va a doler súper el estómago. Nada, no me pasó nada. Pero pues hoy sí necesitaba un poquito de picante porque andaba, no andaba tan energético. Entonces, pues dije, pues hay que ponerle picante a la vida, ¿no? Entonces, y yo siempre había tenido problemas a nivel de mi estómago. Entonces, inclusive, o sea, el estómago se compone. Y es mucho por la bioperina, que hemos hablado mucho del MOA. El MOA es una cosa maravillosa, es el invento, creo que, médico, porque pues finalmente son nutracéuticos y tienen estándares médicos. Y yo creo que el MOA, dentro de lo que es orgánico y natural, para mí es una maravilla, porque si te pones a ver todos los efectos que tienen a nivel del estómago junto con el probiotics, realmente puedes eliminar mucho de las enfermedades inflamatorias a nivel del estómago. Gracias, doctor. Otra pregunta que tiene por aquí, Marisa Hernández comenta, ¿tiene alguna contraindicación tomar mucho tiempo las estatinas? Fíjate que sí, disminuyes la coenzima Q10, que esa es la que te está dando tu latidito de corazón, ¿ok? Entonces, si tú quieres un corazón grande para amar, ¿verdad? Las estatinas no son buenas porque finalmente se va a hacer el corazón grande, pero te va a dar una falla cardíaca, ¿sí? Entonces, tú quieres un corazón controlado que tenga, obviamente, que los cardiocitos, o sea, las estrías que están ahí, o sea, el músculo estriado que está ahí, o sea, esté funcionando adecuadamente, ¿me entiendes? Porque el corazón, tu corazón debe de durar 120 años, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, las estatinas definitivamente, a mí me querían dar estatinas y no me dejé, ¿no? Entonces yo soy Vinali Omega Super, ¿verdad? Junto con los óptimas, porque tienen las vitaminas D que yo ocupo, ¿no? Entonces, para que pues no me sube la presión. Y yo lo veo aquí con mi reloj que tiene pues, la frecuencia cardíaca. Si no estoy tomando eso, se me sube la frecuencia cardíaca. De hecho, si como cosas malas, me sube la frecuencia cardíaca 10 a 15 latidos más. Entonces, no quieres estar con más latidos por minuto porque te estás, me entiendes, acabando el corazón. Digo, para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, el corazón de un elefante, que dura el elefante 200 años, late 25 veces por minuto. Nosotros tenemos un latido promedio de 100, entre 80 y 100, y duramos entre 80 y 100 años. Y, por ejemplo, no sé, un colibrí que tiene 1000 latidos por minuto, pues dura pues, unos meses, ¿no? Entonces, entre más latidos le pongas al corazón y menos calidad de latido tenga por andar tomando tanto medicamento, como te dije, es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, pues es por la polifarmacia. Entonces, no te va. De hecho, yo empecé a tomar estatinas y me dolían los músculos al hacer ejercicio. Perfecto, hay muchas preguntas, doctor, y una que veo muy regular, que no es el tema, pero creo que es de interés para todos, es ¿qué pueden tomar si tienen síntomas de COVID? El COVID, ok. Bueno, el COVID ahorita bueno, tiene muchas mutaciones ya ahorita, van más de 100, ¿no? Entonces, nosotros los mexicanos, ¿verdad? Estamos muy propensos, inclusive en las edades de 20, 30, que estoy viendo, y 40, inclusive 50, eh, eh, mucho COVID, ¿no? Si tú tomas los Optimas y el Vinali, está súper bien. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a subir tu sistema inmune. Los flavonoides penetran la célula, ¿sí? Que eso es muy importante, porque a diferencia de la vitamina C no penetra la célula. Entonces, los flavonoides cítricos sí penetran la célula e impiden que el virus penetre, ¿verdad?, a tu célula y dándote la enfermedad. Entonces, el Vinali, yo la gente que sí toma el Vinali en la mañana y en la tarde, sí ha evitado el coronavirus. Pero la gente que ha tomado el Vinali no más en la mañana no ha evitado el coronavirus.
Entonces, pero acuérdate que si tú tienes alguna, que mucha gente a veces no sabe, por ejemplo, este 40% de gente que está delgada, que parece que no tiene enfermedad, pero sí está enferma de algo, ¿no? Sí tiene problemas a nivel metabólico. De hecho, tenemos ahorita un doctor que estaba siempre delgado y le dio, pues obviamente, la enfermedad. Evidentemente debe de tener algo de síndrome metabólico o de estado, porque tiene que tener un estado inflamatorio en su cuerpo porque el virus se aprovecha de tus deficiencias, ¿no? Entonces, yo, que no soy la persona más sana del mundo, pero sí me tomo todo y no me ha dado nada. Yo he visto miles de pacientes aquí, desafortunadamente, de coronavirus, ¿verdad? Porque llegan y de repente, oye, tienes coronavirus, ¿eh? O, ¿sabes qué? Pues me duele la cabeza. Bueno, pues chécate el coronavirus. Y pues yo los abracé y todo y, pues, ¿me entiendes? Pues a mí no me ha dado. ¿Cuál es la diferencia en que yo sí me tomo Vinali, Omega, Q, ¿verdad? Optimals, ¿me entiendes? Mínimo, o sea, es lo mínimo. Y el Powerex, todas las veces que voy a operar, que es, ¿cómo se llama? Cada vez que opero me tomo eso porque me da mucha energía. Entonces no queremos estar con baja energía. Y el MOA, pues bueno, si tienes alguna enfermedad ¿cómo se llama? Autoinmune, que hay muchas, artritis, diabetes, todas las demencias, no sé, ya tienes edad, no sales al suelo, no haces ejercicio, por lo menos el MOA. Entonces, yo no he hecho tanto ejercicio como quisiera, me tomo todas las vitaminas e inclusive el MOA y pues la verdad es que ando muy bien, ¿no? Otra pregunta que hacen es, ¿qué tanto tiempo debes de tomar el suplemento? El resto de tu vida. No, digo, al menos de que estés en un lugar privilegiado donde la tierra tenga todos los, ¿cómo se llama? Estrese la fruta y la fruta, ¿me entiendes? Mira, los cítricos en los últimos 40, 50 años han perdido el 40% de sus propiedades nutricionales. 40%, ¿sí? Entonces, pues es mucho, ¿no? O sea, ahora ves, la manzana era así chiquita y ahora es más grande, tiene menos valor nutricional y tiene más azúcar, ¿no? Está más... Entonces, yo comí una manzana en Arteaga, Coahuila, donde eran los árboles naturales, y una manzana me llenó. Entonces, y aquí me como una manzana y pues es un dulce, ¿no? Entonces, definitivamente, si estás en la ciudad, no estás en el campo, ¿sí? Y tu alimento, pues no viene así de campo, o sea, realmente vas a necesitar los suplementos. Y los suplementos son orgánicos, entonces los puedes tomar toda la vida porque no te hacen mal como los inorgánicos. Por ejemplo, la vitamina C es inorgánica, es un mineral, entonces te puede hacer depósitos en los riñones y eso dándote piedras en los riñones, etcétera, etcétera, ¿no? Y los inorgánicos no, son solubles. Entonces, lo único que te van a hacer es bien, no mal. Entonces, yo por lo menos el Vinali me lo pienso tomar por el resto de mi vida, sobre todo porque tengo carga genética para Alzheimer's, tanto materna y paterna. Entonces, el Alzheimer's es una inflamación que empieza en el cerebro, ¿verdad? Entonces, todo es inflamación, todas las enfermedades empiezan con inflamación y el vinal es un excelente antiinflamatorio natural. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Sabemos que tienes ahí tu tiempo. Te agradecemos muchísimo lo que nos estás compartiendo. Sé que hay muchas preguntas de diferentes temas, pero también quiero invitarlos a que cada semana se conecten a las pláticas médicas que está Arix preparando especialmente para ustedes. Creo que la salud ahorita es un tema de información, de tomar decisiones y de cuidarnos de manera preventiva. Entonces, tenemos al alcance de nosotros información para ustedes. Estén muy atentos. La persona que les invitó, díganle que les mande la información de todos los eventos que tenemos cada semana para que ustedes puedan estarse capacitando y puedan tomar decisiones para tener una mejor calidad de vida. Por parte de nosotros, doctor, te queremos agradecer muchísimo tu presencia el día de hoy, todo lo que nos aportas y gracias a todos ustedes por participar el día de hoy en esta conferencia. Cualquier duda, pues ahí en tus redes sociales se pueden comunicar contigo. Si nos quieres dejar ahí por un texto por si alguien quiere comunicarse de manera directa. Si no, pues aquí estamos para servirles y nos vemos la próxima semana en la siguiente capacitación.
Que tengan una extraordinaria noche.